Hay secretos que la humanidad ha enterrado bajo siglos de dogma, traducciones manipuladas y silencios convenientes. Hay verdades que fueron torcidas en el momento exacto en que las palabras de un hombre llamado Jesús fueron trasladadas del arameo al griego, del griego al latín, del latín a las lenguas que hoy pronunciamos sin cuestionar. ¿Por qué la historia de la fe cristiana depende tanto de lo que se perdió en la traducción? ¿No será que cada error no fue un accidente, sino una decisión política, teológica, estratégica? Baruch Spinoza, aquel judío expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar, comprendió que el cristianismo no nació de las palabras de Cristo, sino de las interpretaciones de quienes necesitaban construir un imperio sobre sus enseñanzas. En este momento, mientras escuchas estas palabras, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas? Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora exacta en que esta reflexión te encuentra. Que estas palabras viajen contigo como un mensaje que no puede ser silenciado. Y si sientes que alguien cercano necesita escuchar esto, comparte este video con esa persona, con el deseo profundo de que las bendiciones lleguen a su familia como llegan las verdades que el tiempo no puede ocultar. Spinoza sabía que las palabras tienen poder. Sabía que cambiar una sola palabra en una escritura sagrada puede transformar la naturaleza de Dios, la esencia del perdón, la promesa de la salvación. En su obra cumbre, el Tratado Teológico Político, desenmascaró lo que las instituciones religiosas habían hecho con los textos antiguos. No preservarlos, sino domesticarlos. No transmitirlos, sino traducirlos, de modo que sirvieran a quienes detentaban el poder. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia sin preguntarnos qué significaban realmente las palabras originales? ¿Cuántas veces hemos aceptado una interpretación como si fuera la única posible? La traducción no es inocente. Cada elección de palabra es una elección de mundo. El primer error decisivo que Spinoza identificó tiene que ver con la palabra misma que usamos para hablar de lo divino. Cuando Jesús hablaba en arameo de Ela, o cuando las escrituras hebreas usaban Elohim, no estaban describiendo a un anciano de barba blanca sentado en un trono celestial juzgando pecados. Estaban apuntando hacia algo más vasto, más inmanente, más cercano a la sustancia misma de la existencia. Pero cuando esas palabras fueron traducidas al griego como Theos y luego al latín como Deus, algo fundamental se perdió. Se antropomorfizó lo divino, se le dio forma humana a lo que era pura inmanencia. Spinoza comprendió que Dios no es una persona, sino la totalidad de la naturaleza, no un juez, sino la ley misma que gobierna el cosmos. ¿Por qué la Iglesia necesitaba un Dios con rostro humano? Porque un Dios personal puede ser intermediado por sacerdotes, pero un Dios inmanente no necesita intermediarios. ¿No será que el primer error de traducción fue también el primer acto de poder eclesiástico? Cuando Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿qué significaba realmente? En arameo, la frase sugiere una inmanencia radical. Lo divino no como algo externo que se alcanza tras la muerte, sino como una dimensión presente en cada acto de comprensión, en cada momento de conexión con la totalidad. Pero cuando se tradujo al griego y luego al latín, el concepto de reino adquirió connotaciones imperiales, territoriales, jerárquicas. Se convirtió en algo que había que conquistar, algo que había que merecer mediante obediencia. Spinoza vio en esto no solo un error lingüístico, sino una traición filosófica. ¿Por qué la humanidad teme tanto la idea de que lo divino ya está aquí, accesible sin mediaciones? ¿Qué pasaría si cada persona comprendiera que no necesita sacerdotes ni rituales para acceder a la verdad? El segundo error de traducción que cambió la historia del cristianismo tiene que ver con la palabra pecado. En hebreo, chata significa literalmente errar el blanco, como una flecha que no alcanza su objetivo.
no tiene la carga moral absoluta que adquirió en las lenguas europeas. Era un concepto casi técnico: fallar, desviarse del camino, equivocarse en la dirección. Pero cuando se tradujo al griego como hamartia y luego al latín como peccatum, el concepto se cargó de culpa ontológica, de transgresión moral, de deuda impagable. Spinoza entendió que esta transformación semántica fue instrumental para crear el concepto de pecado original, esa idea de que la humanidad nace corrupta y necesita redención externa. ¿No será que el concepto de pecado original es el mejor mecanismo de control jamás inventado? ¿Qué mejor manera de someter a un pueblo que convencerlo de que nace en deuda con Dios? Piensa en esto. Si el pecado es simplemente errar el blanco, entonces la solución no es la culpa, sino la corrección del rumbo. No necesitas un salvador externo, sino comprensión interna. No necesitas castigo, sino sabiduría. Pero si el pecado es una mancha ontológica heredada, entonces sí necesitas una institución que administre el perdón, que controle los sacramentos, que decida quién se salva y quién se condena. Spinoza escribió que las religiones organizadas han prosperado no por promover la virtud, sino por explotar el miedo. ¿Por qué la Iglesia ha insistido tanto en la doctrina del pecado original? ¿No será porque un pueblo que se siente culpable es más fácil de gobernar que un pueblo que se siente libre? El tercer error de traducción que Spinoza desenmascaró está en el corazón mismo de la identidad cristiana: la palabra Mesías. En hebreo, Mashiach significa simplemente ungido, alguien consagrado para una tarea específica. Los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos, incluso algunos objetos sagrados eran ungidos. No era un título exclusivo ni implicaba divinidad. Cuando se tradujo al griego como Christos y luego se latinizó como Cristo, el término adquirió connotaciones únicas, absolutas, divinas. Jesús el ungido se convirtió en Cristo el Salvador, el único, el Hijo literal de Dios. ¿Qué hubiera pasado si esa traducción hubiera preservado el sentido original? ¿Qué hubiera pasado si entendíamos que Jesús era un maestro ungido entre muchos posibles maestros ungidos? La exclusividad se perdería, la universalidad se ganaría. Spinoza argumentó que Jesús nunca pretendió fundar una religión nueva con dogmas fijos y jerarquías eternas. Jesús enseñaba una ética de amor, justicia y comprensión que cualquier ser humano podía practicar independientemente de su origen o creencia. Pero cuando Pablo de Tarso, quien nunca conoció al Jesús histórico, comenzó a predicar en griego a audiencias gentiles, transformó al maestro en mito, al profeta en salvador divino. Las epístolas paulinas están llenas de conceptos griegos que habrían sido completamente ajenos al Jesús arameo: la redención vicaria, la salvación por fe exclusiva, la división entre carne y espíritu. ¿No será que el cristianismo que conocemos es más paulino que jesuánico? ¿No será que estamos siguiendo las interpretaciones de Pablo en lugar de las enseñanzas de Jesús? El cuarto error de traducción afecta directamente nuestra comprensión del perdón y la redención. Cuando Jesús hablaba de teshuvá en contexto hebreo, se refería al concepto de retorno, de vuelta al camino correcto, de restauración de la integridad personal. Era un proceso interno de transformación ética. Pero cuando se tradujo como metanoia en griego y luego como poenitentia en latín, el concepto se distorsionó hacia la penitencia, el arrepentimiento ritual, la necesidad de actos externos de expiación. Spinoza vio aquí otra oportunidad de control institucional. Si el perdón requiere rituales administrados por la Iglesia, entonces la Iglesia se vuelve indispensable. Si el perdón es un proceso interno de comprensión y transformación, entonces cada persona es autónoma en su relación con lo divino. ¿Por qué necesitamos confesores si podemos confesarnos ante nosotros mismos con honestidad radical?
¿Por qué necesitamos absolvimientos externos si la verdadera absolución es la comprensión profunda de nuestros errores y el compromiso genuino de cambiar? Spinoza sostenía que la verdadera religión no está en los templos, sino en la ética práctica, no en los dogmas, sino en la búsqueda sincera de verdad y justicia. Cada vez que la traducción convirtió un proceso interno en un ritual externo, se alejó de la esencia original del mensaje espiritual. El quinto error de traducción, quizás el más profundo y menos discutido, tiene que ver con el concepto mismo de vida eterna. En arameo y hebreo, las expresiones que Jesús usaba para referirse a la vida plena, abundante, significativa, fueron traducidas al griego como zoe aionios, que literalmente significa vida de león o vida de la era, pero que se interpretó como vida eterna en sentido cronológico infinito. ¿Qué pasaría si Jesús no estaba prometiendo una existencia infinita después de la muerte, sino invitando a una calidad de vida radicalmente diferente en el presente? ¿Qué pasaría si vida eterna significaba realmente vida plena ahora? Spinoza argumentó que la obsesión con la vida después de la muerte es una distracción de la vida presente. La promesa de recompensas celestiales y castigos infernales ha sido usada para manipular comportamientos y justificar injusticias terrenales. Si la verdadera recompensa está en el más allá, entonces las desigualdades y sufrimientos de este mundo se vuelven tolerables, incluso deseables como pruebas de fe. Pero si entendemos que lo que Jesús ofrecía era una manera de vivir plenamente aquí y ahora, entonces la justicia social se vuelve urgente, la transformación del mundo se vuelve necesaria. ¿No será que la promesa de vida eterna fue el opio de los pueblos antes de que Marx acuñara la frase? Estos 5 errores de traducción no son accidentales ni inocentes. Cada uno sirvió para transformar un mensaje de liberación espiritual en un sistema de control institucional. Cada uno permitió que una ética de amor y comprensión se convirtiera en una teología de culpa y sumisión. Spinoza dedicó su vida a desenmascarar estas distorsiones porque comprendió que la libertad humana dependía de liberarnos de los miedos fabricados por interpretaciones manipuladas. ¿Por qué la verdad nos da tanto miedo? ¿Por qué preferimos las certezas cómodas a las dudas fértiles? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando nos atrevemos a cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado? La historia del cristianismo está llena de momentos en que aquellos que cuestionaron fueron silenciados, quemados, excomulgados. Spinoza mismo fue expulsado de su comunidad judía por atreverse a pensar libremente, pero las verdades que intentan enterrar siempre resurgen. Las preguntas que intentan callar siempre retornan. Parte 2. Hay algo profundamente inquietante en la figura de Baruch Spinoza. No es solo que desafiara las ortodoxias de su tiempo, que cuestionara los dogmas sagrados, que propusiera una filosofía tan radical que tanto judíos como cristianos lo consideraron hereje. Lo verdaderamente perturbador de Spinoza es que tenía razón, y tener razón cuando el mundo entero está cómodamente equivocado es el pecado imperdonable. ¿Por qué castigamos más duramente a quienes nos confrontan con verdades incómodas que a quienes nos confirman en mentiras tranquilizadoras? ¿No será que preferimos el consuelo de la ilusión a la libertad que ofrece la verdad? En 1656, cuando Spinoza tenía 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el herem más severo jamás documentado. No fue una simple excomunión, fue una maldición total. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre, que el Señor nunca lo perdone. Que la cólera y la ira del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley.
¿Qué había hecho este joven para merecer tal anatema? Había comenzado a hacer preguntas. Había comenzado a leer las Escrituras no como palabra divina revelada, sino como textos humanos históricos. Había comenzado a pensar. Las autoridades rabínicas le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si guardaba silencio público sobre sus ideas. 1000 florines era una fortuna considerable. Spinoza rechazó el soborno. Le ofrecieron entonces mantener solo una apariencia externa de cumplimiento mientras pensaba lo que quisiera en privado. Spinoza rechazó la hipocresía. Prefirió la pobreza y el exilio a la complicidad con la mentira. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos elegiríamos la verdad sobre la comodidad? La historia de Spinoza es la historia de un hombre que decidió que la integridad intelectual valía más que cualquier precio material o social. Después del Jerem, Spinoza vivió en relativa pobreza, puliendo lentes para telescopios y microscopios. La ironía es perfecta. Un hombre que pulía lentes para ayudar a otros a ver mejor, mientras él mismo pulía ideas para ayudar a la humanidad a comprender mejor. Vivía en cuartos alquilados modestos, comía frugalmente, rechazaba cargos académicos prestigiosos para mantener su independencia intelectual. Cuando le ofrecieron una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, la rechazó porque requeriría enseñar según la ortodoxia cristiana. Prefirió la libertad en la pobreza a la prisión dorada de la academia comprometida. En ese exilio voluntario, Spinoza escribió obras que cambiarían para siempre la historia del pensamiento occidental. Su Ética, publicada póstumamente porque era demasiado peligrosa para su época, propone una visión de Dios tan radicalmente diferente que tanto teístas como ateos la han malinterpretado por siglos. Para Spinoza, Dios no es una persona, sino la sustancia infinita de la que todo deriva. Dios es la naturaleza misma en su totalidad, operando según leyes necesarias, sin propósitos antropomórficos, sin juicios morales, sin intervenciones milagrosas. Esta visión fue llamada ateísmo por los creyentes y teísmo por los ateos. En verdad, era algo completamente nuevo, un naturalismo sagrado, un panteísmo racional, una espiritualidad sin superstición. ¿Qué significa que Dios sea la naturaleza? Significa que lo divino no está separado del mundo, sino que es el mundo mismo en su estructura profunda. Significa que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, que comprender la naturaleza es comprender a Dios, que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas sino complementarias. Spinoza liberó a Dios de los cielos y lo devolvió a la tierra, al bosque, al río, a cada átomo y cada estrella. ¿Por qué esta idea fue tan amenazante? Porque elimina la necesidad de intermediarios religiosos. Si Dios es la naturaleza, cualquiera puede conocer a Dios estudiando la naturaleza. No necesitas sacerdotes, ni profetas, ni escrituras sagradas. Necesitas razón, observación, comprensión. Pero Spinoza no se detuvo en reformular la naturaleza de Dios. En su tratado teológico-político, realizó algo aún más revolucionario. Aplicó el método crítico histórico a la Biblia. Fue el primero en analizar las Escrituras como documentos humanos producidos en contextos históricos específicos, con contradicciones internas, con errores factuales, con múltiples autores y redactores. Mostró que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco completo porque incluye relatos de su propia muerte. Señaló las inconsistencias cronológicas, las repeticiones contradictorias, las evidencias de compilación editorial. ¿Por qué nadie se había atrevido a señalar esto antes? Porque señalarlo era blasfemia. Pero Spinoza comprendió que la verdadera blasfemia es mentir sobre Dios por miedo a la verdad. Cuando Spinoza analizó los evangelios y las epístolas paulinas, descubrió las distorsiones de traducción que ya hemos explorado.
pero también descubrió algo más profundo, que el cristianismo histórico se construyó sobre interpretaciones que Jesús mismo nunca habría reconocido. El Jesús histórico era un judío reformista que enseñaba dentro de la tradición profética hebrea. Nunca pretendió ser Dios, nunca pretendió abolir la ley, nunca pretendió fundar una nueva religión con dogmas metafísicos complejos sobre la Trinidad, la transustanciación, la Inmaculada Concepción. Esas doctrinas fueron desarrolladas siglos después, en concilios ecuménicos donde obispos debatían formulaciones filosóficas griegas completamente ajenas al pensamiento semítico original. El concilio de Nicea en 325, convocado por el emperador Constantino, decidió por votación que Jesús era consubstancial con el Padre. ¿No te parece extraño que la naturaleza divina de Cristo se decidiera por voto? ¿No te parece revelador que hubiera obispos que votaron en contra? La doctrina de la Trinidad no está en los Evangelios. Es una construcción teológica posterior, influenciada por la filosofía neoplatónica, diseñada para satisfacer necesidades políticas del Imperio Romano, que estaba adoptando el cristianismo como religión oficial. Spinoza vio en esto la prueba de que las doctrinas religiosas no son verdades reveladas, sino construcciones humanas que reflejan los intereses de poder de quienes las formulan. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con más dogmas, pero las dudas señalan hacia la posibilidad de que todo el edificio doctrinal sea cuestionable. Spinoza no propuso una herejía alternativa, propuso abandonar el pensamiento herético en favor del pensamiento crítico. No ofreció nuevos dogmas. Ofreció un método para evaluar todos los dogmas, y eso era infinitamente más peligroso. La relación de Spinoza con el concepto de fe es compleja y a menudo malinterpretada. No era un ateo que rechazaba toda espiritualidad. Era un pensador que distinguía radicalmente entre fe auténtica y superstición institucionalizada. Para Spinoza, la verdadera fe no consiste en creer proposiciones irracionales, sino en comprometerse con la justicia y el amor. La fe auténtica se manifiesta en acciones éticas, no en adhesiones dogmáticas. Puedes creer que Dios es una persona que escucha oraciones, o puedes creer que Dios es la estructura racional del universo. Lo que importa es si practicas la justicia, la generosidad, la compasión. Esta definición de fe como praxis ética en lugar de creencia doctrinal es profundamente subversiva. Significa que un ateo ético es más fiel a Dios que un creyente dogmático pero injusto. Significa que las acciones hablan más fuerte que las oraciones. Significa que la ortodoxia doctrinal es irrelevante si no se traduce en comportamiento virtuoso. ¿Cuántas instituciones religiosas podrían sobrevivir a este criterio? ¿Cuántos fieles descubrirían que su fe es solo superstición disfrazada de devoción? Spinoza argumentaba que el miedo ha sido el motor principal de la religión organizada. Los profetas antiguos gobernaban a través del miedo a castigos divinos. Los sacerdotes medievales mantenían el control mediante el terror al infierno. Los predicadores modernos explotan ansiedades existenciales para llenar sus templos. ¿Por qué el miedo es tan efectivo para la religión? Porque un pueblo asustado busca protección, y la religión se ofrece como la protectora única contra los terrores que ella misma ha fabricado o exagerado. Es el negocio perfecto, crear la enfermedad y vender la cura. Pero Spinoza vio que hay otra forma de religiosidad, una que emerge no del miedo, sino del amor intelectual a Dios. Este amor intelectual no es una emoción sentimental, sino una comprensión clara de cómo todo se conecta en la totalidad de la existencia. Es la alegría que surge de comprender nuestra participación en algo infinitamente más vasto
que nuestros egos individuales. Es la paz que proviene de aceptar el orden necesario del universo sin rebeliones infantiles contra lo inevitable. Es la libertad que resulta de actuar según nuestra naturaleza racional, en lugar de ser empujados por pasiones reactivas. Este concepto del amor intelectual a Dios es quizás la contribución más hermosa y menos comprendida de Spinoza. No es místico, en el sentido de requerir experiencias sobrenaturales. Es místico en el sentido de apuntar hacia una unión con la totalidad mediante el conocimiento. Cuanto más comprendemos las leyes de la naturaleza, más comprendemos a Dios. Cuanto más comprendemos cómo funcionan las emociones humanas, más libres nos volvemos de ser esclavos de ellas. El conocimiento no solo es poder, como dijo Bacon. El conocimiento es libertad, como enseñó Spinoza. El conocimiento es amor. El conocimiento es salvación. Parte 3. Hay momentos en la historia humana cuando la verdad emerge con tal claridad que ninguna censura puede contenerla, cuando las mentiras sostenidas durante siglos se derrumban bajo su propio peso, cuando la luz de la razón atraviesa las tinieblas del dogma con una intensidad que ciega a quienes han vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Estamos en uno de esos momentos. Las distorsiones de traducción que Spinoza identificó hace más de 3 siglos están siendo redescubiertas por académicos bíblicos, por historiadores de la religión, por pensadores que se atreven a mirar los textos antiguos sin los filtros impuestos por siglos de interpretación institucional. La verdad que Spinoza arriesgó todo por proclamar está emergiendo como inevitable, imparable, luminosa. ¿Qué significa vivir en una época donde los fundamentos de la fe tradicional se están desmoronando? ¿Es una pérdida o una liberación? ¿Es el fin de lo sagrado o el comienzo de una espiritualidad más auténtica? Spinoza nos enseñó que la verdad nunca destruye lo que es genuinamente valioso, solo destruye lo que es falso. Si tu fe depende de errores de traducción, entonces no tenías fe sino ideología. Si tu espiritualidad colapsa cuando descubres que los textos sagrados son documentos humanos históricos, entonces nunca tuviste espiritualidad sino adoctrinamiento. La verdadera fe, la que Spinoza defendía, es aquella que se fortalece con cada descubrimiento de verdad, no la que tiembla ante cada cuestionamiento. Los 5 errores de traducción que hemos explorado no son los únicos, solo los más decisivos. Hay cientos de distorsiones menores que, acumuladas, han creado un cristianismo casi irreconocible para el Jesús histórico. Pero estos 5 son especiales, porque cada uno sostenía una pieza fundamental de la estructura de poder eclesiástico. Cambiar la naturaleza de Dios permitió la mediación sacerdotal. Transformar el error en pecado ontológico creó la industria de la expiación. Divinizar al Mesías eliminó la posibilidad de otros maestros. Ritualizar el perdón hizo indispensable a la Iglesia. Postergar la vida plena al más allá desvió la atención de la injusticia presente. Cuando estas piezas se remueven, todo el edificio se tambalea. Y los guardianes del edificio lo saben. Por eso han resistido tan ferozmente cada intento de traducción honesta, cada esfuerzo de exégesis crítica, cada propuesta de reforma radical. No están defendiendo a Dios, están defendiendo su monopolio sobre Dios, no están protegiendo la fe. Están protegiendo su autoridad para definir qué es la fe. ¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto a la erudición bíblica? Porque la erudición revela que los emperadores están desnudos, que las autoridades son autoproclamadas, que las tradiciones son inventadas. Spinoza pagó un precio alto por su honestidad. Vivió en relativa pobreza. Murió joven de una enfermedad pulmonar agravada por el polvo de las lentes que pulía. Fue vilificado durante siglos después de su muerte. Sus libros fueron prohibidos, quemados, censurados.
Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo peligroso. Filósofos que lo admiraban secretamente no se atrevían a citarlo públicamente. Pero la verdad tiene una cualidad persistente. No puede ser enterrada para siempre. Incluso cuando es suprimida en una generación, reaparece en la siguiente, a menudo más fuerte por haber sido probada en el fuego de la persecución. Hoy, Spinoza es reconocido como uno de los pensadores más importantes de la modernidad. Su influencia se extiende desde la Ilustración hasta el Romanticismo, desde la ciencia moderna hasta la psicología profunda, desde la crítica bíblica hasta la neurociencia contemporánea. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza, no en el Dios que se preocupa por los asuntos humanos. Neurocientíficos contemporáneos como Antonio Damasio han encontrado en la filosofía spinozista anticipaciones sorprendentes de los descubrimientos sobre la relación entre emoción y razón. Filósofos políticos han redescubierto su teoría de la democracia y la libertad de expresión. El excomulgado se ha convertido en el fundador, el hereje en el profeta. Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es sobre Spinoza, sino sobre nosotros. ¿Qué haremos con las verdades que él reveló? ¿Continuaremos viviendo como si las traducciones manipuladas fueran palabra de Dios? ¿Seguiremos permitiendo que instituciones que han mentido durante siglos continúen definiendo nuestra relación con lo sagrado? ¿O tendremos el coraje de emprender nuestro propio viaje de búsqueda, de cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado, de pensar por nosotros mismos en lugar de delegar nuestro pensamiento a autoridades autoproclamadas? La fe que Spinoza proponía es más difícil que la fe tradicional. Requiere trabajo intelectual constante, requiere honestidad implacable, requiere la disposición de vivir con incertidumbre en lugar de refugiarse en certezas falsas. Pero es también más liberadora. No te hace dependiente de sacerdotes ni de rituales. No te amenaza con castigos eternos por dudas honestas. No divide a la humanidad entre salvados y condenados, elegidos y rechazados. Te invita a participar en la comprensión del universo, a conectarte con la totalidad de la existencia mediante el conocimiento, a vivir éticamente no por miedo, sino por amor a la verdad y la justicia. El cristianismo que emerge cuando removemos las distorsiones de traducción es sorprendentemente simple. Jesús enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos buscar justicia, que debemos vivir con integridad, que debemos perdonar las ofensas, que debemos preocuparnos por los pobres y marginados. No enseñó doctrinas complejas sobre la Trinidad, no estableció jerarquías eclesiásticas, no instituyó rituales mágicos. No prometió que creer en su divinidad nos salvaría, mientras rechazar esa creencia nos condenaría. Enseñó una ética práctica que cualquier ser humano de cualquier tradición podría adoptar y beneficiarse. ¿Por qué este mensaje simple se complicó tanto? Porque la simplicidad no sostiene imperios. Una ética práctica de amor y justicia no requiere teólogos que debatan formulaciones doctrinales durante siglos. No requiere concilios que establezcan ortodoxias. No requiere inquisiciones que castiguen desviaciones. No requiere ninguna de la maquinaria institucional que se construyó en nombre de Cristo. Spinoza vio que la religión organizada había traicionado sistemáticamente al profeta que proclamaba seguir. Pero aquí está la paradoja final, la que Spinoza comprendió profundamente. Esta traición no fue maliciosa en su origen. Fue el resultado inevitable de institucionalizar lo espiritual, de codificar lo místico, de traducir lo inefable al lenguaje doctrinal. Jesús enseñaba mediante parábolas y paradojas porque sabía que la verdad más profunda no puede ser capturada en proposiciones lógicas. Los padres de la Iglesia
trataron de traducir sus enseñanzas a filosofía griega porque necesitaban hacer el cristianismo intelectualmente respetable en el mundo grecorromano. Los reformadores trataron de purificar el mensaje, pero terminaron creando nuevas ortodoxias. Cada generación ha tratado de preservar la verdad y ha terminado distorsionándola, porque la verdad viva no puede ser preservada en formaldehído doctrinal. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Spinoza sugiere que debemos abandonar el proyecto de tener la religión correcta en favor de vivir la vida correcta. Debemos dejar de obsesionarnos con creer las cosas correctas y empezar a preocuparnos por hacer las cosas correctas. Debemos reconocer que todas las tradiciones religiosas contienen sabiduría y todas contienen superstición. Nuestra tarea no es elegir la tradición correcta, sino extraer la sabiduría de todas ellas, mientras rechazamos la superstición en todas ellas. Esto requiere discernimiento, crítica, pensamiento independiente. Requiere convertirse en tu propio sacerdote, tu propio profeta, tu propio intérprete de lo sagrado. ¿Es esto arrogancia? Es pretencioso sugerir que cada individuo puede acceder a la verdad sin mediadores institucionales. Solo si asumes que la verdad es propiedad de las instituciones en lugar de ser accesible a cualquier mente sincera que la busque. Spinoza creía en la democracia epistémica, que cualquier persona, mediante el uso correcto de la razón y la observación cuidadosa, puede llegar a comprender la naturaleza de la realidad. No necesitas revelaciones sobrenaturales. Necesitas honestidad intelectual, rigor lógico, apertura a la evidencia. La verdad no es exclusiva de los elegidos, es universal, disponible para todos los que la buscan genuinamente. Las implicaciones de esto son revolucionarias. Si cada persona puede conocer a Dios directamente a través del estudio de la naturaleza y la reflexión racional, entonces las jerarquías religiosas pierden su justificación. Si los textos sagrados son documentos humanos históricos en lugar de dictados divinos, entonces la autoridad textual se relativiza. Si el pecado es error corregible en lugar de culpa ontológica, entonces la industria de la expiación se vuelve obsoleta. Si el Mesías era un maestro humano inspirado en lugar de Dios encarnado, entonces otros maestros son igualmente válidos. Si la vida eterna significa vida plena ahora en lugar de existencia infinita después de la muerte, entonces la justicia social se vuelve urgente. Cada una de estas implicaciones amenaza el statu quo. Cada una libera a los individuos de dependencias institucionales. Cada una empodera a las personas comunes a expensas de las élites religiosas. Por eso, Spinoza fue excomulgado, prohibido, vilipendiado. No porque estuviera equivocado, sino porque tenía demasiada razón. Y tener razón contra el poder establecido siempre ha sido peligroso. Pero estamos en un momento diferente de la historia. Vivimos en una época donde la información es accesible como nunca antes. Cualquier persona con conexión a Internet puede leer traducciones múltiples de la Biblia, comparar textos originales en hebreo y griego, acceder a la erudición bíblica más reciente, estudiar historia de las religiones. Las verdades que Spinoza tuvo que descubrir mediante esfuerzo heroico ahora están a un clic de distancia. ¿Usaremos estas herramientas para expandir nuestra comprensión o continuaremos eligiendo la ignorancia cómoda? La elección es individual y colectiva. Individualmente, cada uno debe decidir si tiene el coraje de cuestionar lo que ha creído toda su vida. Colectivamente, debemos decidir si las instituciones religiosas evolucionarán hacia mayor honestidad y apertura, o si se endurecerán en dogmatismo defensivo. Hay señales de ambas tendencias. Algunos teólogos contemporáneos están integrando honestamente los hallazgos de la erudición bíblica en sus enseñanzas.
Otros están radicalizándose, rechazando cualquier cuestionamiento como ataque satánico. El conflicto se intensificará antes de resolverse. Spinoza no vivió para ver la vindicación de sus ideas. Murió en 1677 a los 44 años, probablemente de tuberculosis o silicosis por el polvo de vidrio que inhalaba puliendo lentes. Sus últimas palabras no fueron registradas. Su funeral fue discreto. Pocos imaginaron que este judío excomulgado, este pulidor de lentes, este filósofo solitario cambiaría el curso del pensamiento occidental. Pero lo hizo, y su influencia continúa expandiéndose porque las verdades que defendió son indestructibles. La verdad sobre las traducciones bíblicas, sobre las distorsiones doctrinales, sobre la construcción humana de las religiones, sobre la accesibilidad directa de lo divino, sobre la suficiencia de la razón y la ética, no puede ser enterrada para siempre. Cada generación la redescubre, cada época la reformula en sus propios términos, cada cultura la adapta a sus necesidades particulares. Pero la esencia permanece, que la verdad nos hace libres, que la honestidad intelectual es una forma de devoción, que cuestionar el dogma no es traicionar a Dios, sino honrarlo mediante la búsqueda sincera. Entonces te pregunto una última vez, ¿desde dónde nos escuchas en este momento? Escríbelo en los comentarios, tu país, tu ciudad, la hora exacta. Que este mensaje viaje por el mundo como viajó el pensamiento de Spinoza, atravesando fronteras, desafiando censuras, iluminando mentes. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video con esa persona. Que las bendiciones lleguen a tu familia y a la familia de todos los que buscan la verdad sin importar el costo, porque al final eso es lo que Spinoza nos enseña. Que la búsqueda de la verdad es la más alta forma de espiritualidad, que la honestidad intelectual es la más genuina forma de adoración, que liberarnos de las mentiras que nos han sido impuestas es el camino hacia la verdadera fe. Los 5 errores de traducción sobre Jesús que hemos explorado son solo el comienzo. Hay muchos más esperando ser descubiertos. Hay muchas más verdades esperando ser reveladas. Hay muchas más mentiras esperando ser desmanteladas. El viaje que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos continúa. Cada persona que se atreve a pensar críticamente, a cuestionar honestamente, a buscar sinceramente, está continuando ese viaje. Tú eres parte de ese viaje ahora. Al escuchar estas palabras, al considerar estas ideas, al permitir que las dudas emerjan donde antes había solo certezas incuestionadas, estás participando en la liberación que Spinoza inició. Y esa liberación es imparable porque la verdad, una vez vista, no puede ser no vista. La verdad, una vez comprendida, no puede ser no comprendida. La verdad, una vez experimentada, no puede ser no experimentada. Vivimos en tiempos apocalípticos, no en el sentido de destrucción final, sino en el sentido original de la palabra griega apocalipsis, revelación, desvelamiento, el levantamiento del velo que ocultaba la verdad. Lo que está siendo revelado no es el fin del mundo, sino el fin de una era de engaño masivo. Lo que está siendo desvelado no es la nada, sino la realidad que siempre estuvo ahí, oculta bajo capas de interpretación interesada. Lo que está emergiendo no es el caos, sino un nuevo orden basado en honestidad, en lugar de manipulación, en comprensión en lugar de obediencia ciega, en libertad en lugar de sumisión. Spinoza vio este futuro. Por eso fue tan peligroso para su época. Por eso tuvo que ser silenciado, excomulgado, anatematizado, pero las maldiciones pronunciadas contra él se han desvanecido mientras su pensamiento permanece vivo, influyendo generaciones, transformando culturas, liberando mentes. Las instituciones que lo condenaron han perdido su poder, mientras que sus ideas continúan ganando poder.
¿No es esta la prueba definitiva de dónde residía la verdad? Y así llegamos al final de este viaje por los 5 errores de traducción que cambiaron la idea de Cristo según Spinoza. Pero realmente no es un final, es un comienzo. El comienzo de tu propia investigación si eliges emprenderla. El comienzo de tu propia liberación si tienes el coraje de buscarla. El comienzo de tu propia comprensión si estás dispuesto a pagar el precio que la verdad siempre exige. Abandonar las certezas cómodas, enfrentar la incertidumbre, vivir con preguntas en lugar de refugiarte en respuestas prefabricadas. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Spinoza lo sabía, Jesús lo sabía. Todos los profetas verdaderos lo han sabido, y ahora tú también lo sabes. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Lo ignorarás y volverás a la comodidad de la ignorancia? ¿O lo abrazarás y comenzarás el difícil pero liberador camino de pensar por ti mismo? La elección es tuya y solo tuya. Nadie puede hacerla por ti, ni sacerdotes, ni profetas, ni filósofos. Solo tú puedes decidir si prefieres las cadenas doradas de las certezas falsas o la libertad desnuda de la búsqueda genuina. Que esta reflexión te haya inquietado más que consolado, cuestionado más que confirmado, abierto más que cerrado. Porque esa es la función del pensamiento genuino, no darte respuestas tranquilizadoras, sino equiparte con las herramientas para buscar tus propias respuestas. Spinoza no te ofrece una nueva religión, te ofrece un método para evaluar todas las religiones. No te promete salvación, te muestra el camino hacia la comprensión. Y la comprensión, decía él, es la única salvación real. Las palabras ahora son tuyas, los pensamientos ahora son tuyos, la búsqueda ahora es tuya. Que tengas el coraje de Spinoza para seguirla hasta donde te lleve, sin importar qué dogmas tengas que abandonar, qué autoridades tengas que desafiar, qué certezas tengas que sacrificar. Porque al otro lado del miedo a cuestionar está la libertad de comprender. Y esa libertad, una vez ganada, nadie puede quitártela jamás. La figura de Baruch Spinoza no pertenece solo a una época. Pertenece al destino mismo del pensamiento humano. Cada vez que la razón se levanta contra el dogma, la sombra de Spinoza reaparece. El exilio que sufrió no fue solo geográfico o religioso, fue un exilio ontológico, un desgarramiento entre la fidelidad a la verdad y la pertenencia a la comunidad. ¿Qué es más sagrado? ¿Ser fiel a Dios o ser fiel a la verdad que uno descubre en sí mismo? ¿Y si ambas fidelidades no fueran lo mismo? Spinoza lo comprendió demasiado pronto, demasiado joven, y pagó con el precio más alto, el silencio impuesto, la soledad sin consuelo. El año era 1656. El viento del puerto de Ámsterdam llevaba el olor del mar y del comercio, mezclado con el incienso de las sinagogas y el rumor de los pregoneros. Allí, frente al consejo de su comunidad, un joven de 23 años escuchaba su condena, el herem, la maldición absoluta. No fue una simple expulsión, fue un ritual de muerte civil, una excomunión anímica. No podría ser saludado, no podría ser visto, su nombre no podría ser pronunciado. Fue desterrado no solo del templo, sino del lenguaje. Y la palabra pesa más que el hierro. Sin nombre nadie te recuerda, sin comunidad nadie te defiende, sin fe nadie te perdona. ¿Por qué castigar el pensamiento como si fuera un crimen? ¿Qué teme más una institución, la herejía o la verdad? Le ofrecieron dinero para callar, 1000 florines al año, una fortuna, y Spinoza lo rechazó. Le ofrecieron fingir conformidad externa, rezar en público, escribir en secreto, y él lo rechazó también. Nada es más insoportable para el poder que un hombre que no puede ser comprado ni domesticado. Ese fue su verdadero pecado, no la blasfemia, sino la independencia. ¿Por qué las sociedades disfrazan su miedo bajo el nombre de fe? ¿Por qué el hombre libre se convierte siempre en enemigo de los hombres que obedecen?
Desde ese día, Spinoza vivió en el borde del mundo. Pulía lentes para telescopios, tallando con meticulosa paciencia los espejos con los cuales otros mirarían las estrellas. Mientras sus manos creaban instrumentos para ver más lejos, su mente pulía conceptos para pensar más profundamente. En una habitación modesta, rodeado de polvo y silencio, escribió algunas de las páginas más poderosas de la historia del pensamiento humano. El polvo en sus pulmones sería su muerte, pero la claridad de su mirada sería inmortal. El tratado teológico-político fue su respuesta al Erem. Allí, sin ira, pero con precisión quirúrgica, desmanteló las falsas certezas de su tiempo. Aplicó al texto sagrado el mismo método que Galileo aplicó al cielo. Analizó la Biblia no como misterio divino, sino como documento histórico. Comparó versículos, desmontó repeticiones, señaló contradicciones. El gesto que siglos después se llamaría crítica bíblica nació de su pluma solitaria. Mostró que los libros de Moisés no podían ser de Moisés, que las profecías respondían a contextos políticos, que las traducciones habían deformado el sentido original. ¿Cómo no iban a llamarlo enemigo de la fe si desenmascaraba las máscaras con las cuales la fe se protegía? Spinoza no negó a Dios, negó las caricaturas que los hombres hacían de él. Su Dios no habitaba en templos, ni ejecutaba milagros caprichosos. Su Dios era la naturaleza, pero no una naturaleza muerta, sino la sustancia viva y eterna que sostiene todo lo que existe. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esas tres palabras fueron suficientes para que lo llamaran ateo, pero no hay nada menos ateo que ver a Dios en todo. Mientras otros buscaban a Dios fuera del mundo, Spinoza lo encontraba dentro del mundo, en cada átomo, en cada pensamiento, en cada lágrima. ¿Cómo explicar a los creyentes que Dios no es un prójimo trascendente, sino la esencia misma de la existencia? ¿Cómo convencer a los devotos de que la divinidad no se pierde cuando se disuelve en la inmanencia, sino que se realiza plenamente? Su ética, escrita como un manual de geometría, no era un tratado moralista, sino una arquitectura del alma. Ordenó los afectos como si fueran axiomas y teoremas. Demostró que las pasiones humanas no son pecados, sino efectos naturales de la condición humana. El miedo, la esperanza, el amor, la tristeza, todos obedecen leyes tan universales como las del movimiento de los planetas. Quien comprende esas leyes deja de ser esclavo de ellas. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, escribió, y su sabiduría es una meditación sobre la vida. ¿No es esta, acaso, una definición más profunda de fe que cualquier credo? ¿Por qué la religión ha enseñado a temer en lugar de enseñar a comprender? Spinoza vio que el miedo era el verdadero cimiento de toda teología institucional. Los sacerdotes antiguos gobernaban mediante el terror divino. Si el infortunio ocurría, se decía que era castigo de Dios. Si la peste, prueba de fe. Si la guerra, justicia celestial. La superstición ofrecía seguridad allí donde la razón no alcanzaba. Los hombres se imaginan libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignoran las causas que los determinan. Así también, las religiones se imaginan guardianas de la verdad porque son conscientes de sus dogmas, pero ignoran las causas políticas que los originaron. ¿Cuánto de nuestra fe es realmente fe y cuánto es hábito social? ¿Cuánto de lo divino buscamos y cuánto tememos encontrar? El conflicto entre fe y razón no es, para Spinoza, una guerra, sino una confusión. La fe pertenece al ámbito de la obediencia moral, la razón al de la comprensión. No se contradicen cuando cada una conoce su límite. El problema es que la religión dejó de enseñar a vivir bien y comenzó a enseñar qué pensar. Cuando el sacerdote se convirtió en legislador del pensamiento, la fe perdió su pureza y se transformó en superstición. Todo dogma nace donde la razón muere. ¿Qué significa tener fe entonces?
no creer en lo imposible, sino vivir conforme a la justicia. Quien ama al prójimo cumple la ley de Dios, escribió. Todo lo demás, ritos, credos, doctrinas, es ruina histórica. Pero decir esto en el siglo XVII era como encender fuego en una barrica de pólvora. Cada palabra de Spinoza era un desafío al orden civil y eclesiástico. Su obra circulaba en copias manuscritas sin nombre de autor, escritos por un tal anónimo de Holanda, decían algunos. Pero todos sabían de quién se trataba. Los teólogos lo llamaban demonio, los filósofos lo leían en secreto. Leibniz lo visitó en su exilio para debatir con él, y aunque fingió descartarlo luego, llevó consigo sus ideas. Descartes había liberado el pensamiento del control del Papa. Spinoza liberó a Dios del control de los hombres. Los enemigos más feroces de Spinoza no eran los ateos ni los libertinos, sino los piadosos. El teólogo ve en el filósofo un espejo que muestra la mentira del altar. El político ve en el pensador libre una amenaza a la obediencia del pueblo, y el pueblo, instruido para amar sus cadenas, ve en la libertad una ofensa. Así se perpetúa el círculo del miedo. Spinoza hablaba de servitium humanum, la servidumbre humana, no impuesta por Dios, sino elegida por costumbre. ¿Por qué necesitamos amos? ¿Qué sería del clero si el hombre dejara de arrodillarse? No era la divinidad lo que Spinoza rechazaba, era la idolatría. Y la forma más peligrosa de idolatría no es el culto a estatuas de piedra, sino el culto a las palabras. Escrito está, dicen los fanáticos, como si la tinta no fuera humana. Pero para Spinoza, el texto es el punto de partida, no el fin. Leer la escritura es como mirar un mapa. Puedes venerarlo o puedes seguirlo. Quien lo venera se queda inmóvil. Quien lo sigue encuentra el camino. La verdad, decía, no necesita guardianes, solo seres dispuestos a verla sin miedo. Cuando escribió que los profetas comprendieron a Dios según la capacidad de su imaginación, la Iglesia lo acusó de insultar a Moisés y a Isaías, pero no era un insulto, era una observación epistemológica. La mente humana percibe lo divino no como es, sino como puede. Igual que una lente de diferente pulido produce imágenes más o menos nítidas, así cada cultura traduce a Dios con mayor o menor claridad. Los errores de traducción son inevitables porque Dios no habla idioma alguno. Cada lengua es un intento de traducir el silencio. Spinoza vivió con una serenidad desconcertante. Nunca buscó discípulos ni fundó escuela. Decía que la verdad no necesita propaganda. Cuando sus amigos le aconsejaban suavizar sus textos para evitar persecución, respondía: las verdades dichas a medias producen mentiras enteras. Sabía que su filosofía no tendría muchos amigos en vida, pero también que sus enemigos acabarían confirmando su tesis, que el odio nace del miedo a comprender. Así fue siempre. Sócrates ejecutado, Giordano Bruno quemado, Spinoza excluido. Y sin embargo, ¿qué es más vivo hoy, sus instituciones o sus pensamientos? El siglo XVII no estaba preparado para su concepto de libertad. Para Spinoza, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en comprender por qué se quiere. El libre no es el que rompe las reglas, sino el que ya no necesita romperlas porque ha entendido la causa de sus deseos. Ese ideal es incompatible con las religiones del castigo. La Iglesia promete liberar el alma del pecado. Spinoza propone liberar la mente del miedo. Una meta más silenciosa, pero infinitamente más profunda. Su idea de Dios como ley universal destruye la noción de milagro. No porque los milagros sean imposibles, sino porque lo imposible no existe. Todo lo que ocurre lo hace según las leyes de la naturaleza. Lo que llamamos milagro es solo una causa que aún ignoramos. Esta proposición, que hoy parece razonable, en su tiempo era dinamita teológica. Si no hay milagros, tampoco hay privilegios divinos, tampoco hay pueblos elegidos, tampoco hay favoritos del cielo. Todo participa por igual en la misma sustancia infinita.
¿No es esa la forma más pura de igualdad? Spinoza llevó esa igualdad más allá de la metafísica. También en la política propuso una sociedad donde la libertad de pensamiento fuera inviolable. En un Estado libre es lícito a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Era la primera defensa moderna de la libertad de expresión. Pero lo que él entendía por libertad no era libertinaje verbal, sino responsabilidad racional. Solo quien piensa con claridad puede hablar con justicia. La palabra verdadera no destruye, revela. La palabra libre no hiere, ilumina. Y sin embargo, su defensa de la libertad no era optimista ingenuo. Sabía que la mayoría de los hombres no buscan la verdad, sino el consuelo. Los hombres lucharán por su esclavitud como si se tratara de su libertad, escribió. Y tenía razón. Las multitudes se sublevarán por una bandera o un dogma, pero casi nunca por la lucidez. ¿Por qué? Porque la verdad no promete recompensas inmediatas, promete soledad y responsabilidad. La libertad de pensar no conduce al placer, sino al vértigo. Quien la acepta no puede volver atrás. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto, como Spinoza, a perder todo menos la claridad? La tensión entre fe y razón alcanza en Spinoza su punto más alto. Para él, el verdadero creyente y el verdadero filósofo coinciden cuando el primero deja de temer y el segundo deja de despreciar. La fe sin razón degenera en fanatismo, la razón sin fe en cinismo. Hay una línea invisible donde ambas se reconcilian, la comprensión amorosa del orden del mundo. Ese amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, es el grado supremo de conocimiento. No se trata de creer, sino de entender con tal profundidad que el entendimiento mismo se transforma en devoción. ¿No será ese el renacimiento del misticismo más allá de las iglesias? ¿No será que la razón no destruye la fe, sino la purifica? Spinoza no escribió para convencer, escribió para liberar. Sus palabras eran herramientas, no dogmas. Cada proposición era una piedra en el edificio de una nueva espiritualidad basada en la claridad. Los mismos que lo llamaban ateo sin haberlo leído, siguen existiendo hoy en cada siglo. Guardianes de ortodoxias que nunca comprenden lo que combaten. Pero no importa, las ideas, una vez pensadas, no pueden ser despensadas. Las verdades, una vez vistas, no pueden ser olvidadas. El Jerem fue inútil, expulsaron al hombre, pero no a su razón. A veces imagino a Spinoza en su pequeño taller, puliendo una lente al atardecer. El vidrio gira sobre la piedra, el polvo flota en la luz, el aire vibra de silencio. Afuera, la ciudad bulle de comercio y devoción. Dentro, un hombre traza con calma las ecuaciones de la eternidad. ¿Qué sentía mientras tanto? ¿Tristeza por el destierro o gratitud por la libertad conquistada? Quizás ambas. El sacrificio siempre duele, pero toda revelación exige abandono. Para ver claramente las estrellas hay que salir de la ciudad. Para ver claramente a Dios hay que salir de la multitud. Hay verdades que duermen siglos enteros bajo los escombros del miedo. Verdades que parecen muertas, pero solo esperan que un espíritu libre las pronuncie de nuevo. Spinoza lo sabía. Toda verdad es paciente, no necesita templos ni ejércitos, solo el paso del tiempo. Y cuando el tiempo termina su trabajo, nada puede detenerla. La historia recordará siempre este principio. Se pueden destruir los libros, pero no las ideas. Se puede matar al hombre, pero no su claridad. ¿No es eso lo que más teme el poder? ¿Que la claridad se propague más rápido que el miedo? El eco de su pensamiento cruzó los siglos, transformando las preguntas que el dogma quiso silenciar. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la salvación? Son las mismas preguntas que arden desde el principio, pero Spinoza les dio una dirección distinta, no hacia el cielo, sino hacia la mente. Dios no debía ser adorado, debía ser comprendido.
La fe no debía ser obediencia, debía ser coherencia. La salvación no debía ser promesa, debía ser conocimiento. Cada palabra suya era una inversión de sentido, un espejo invertido colocado frente a los templos. Allí donde el sacerdote decía, cree, Spinoza respondía, entiende. Allí donde el dogma decía, espera, Spinoza decía, piensa. Y sin embargo, no fue un destructor de la fe. Fue su purificador. Al despojarla de superstición, la devolvió a su fuente. Porque ¿qué es la fe auténtica, sino la apertura confiada a la verdad, incluso cuando hiere? ¿Qué mayor acto de devoción puede haber que amar la ley del universo, aunque sea indiferente a nuestras plegarias? Spinoza transformó la teología en ontología, el rezo en reflexión, el milagro en necesidad, y en ese gesto creó una espiritualidad sin ídolos, tan desnuda que parecía herejía. Su Dios no es un padre celoso que selecciona a unos y castiga a otros. Es la sustancia de la que todos participamos. Cada molécula vibra con su presencia. Cada pensamiento es una manifestación suya. Todo lo que es en Dios, escribió. Si todo es en Dios, el mal desaparece como categoría metafísica. Solo quedan grados de comprensión. Lo que llamamos pecado no es rebelión, sino ignorancia. Lo que llamamos redención no es perdón, sino entendimiento. ¿No te parece que el cielo y el infierno caben entonces dentro de un mismo acto de conciencia? Cada vez que comprendes, sales del infierno. Cada vez que temes, regresas a él. Esa visión destruye las jerarquías que alimentaron las religiones durante milenios. Si Dios no está fuera del mundo, nadie puede intermediarlo. Si lo divino es la totalidad, el sacerdote se vuelve innecesario. La Iglesia, toda Iglesia, pierde el monopolio de la salvación. Spinoza sabía que esto era imperdonable. Las instituciones pueden tolerar los ateísmos superficiales, pero no la mística racional que hace innecesarios sus ritos. No fue por eso que a los místicos verdaderos, desde Eckhart hasta Spinoza, siempre los silenciaron, porque no negaban a Dios, lo afirmaban sin necesidad de intermediarios. Mientras los teólogos discutían sobre la naturaleza de la gracia, Spinoza observaba la estructura de la mente humana. Descubrió que la libertad no es don divino, sino conquista intelectual. El hombre es libre cuando actúa por la sola necesidad de su naturaleza racional, no por miedo ni esperanza. En el lenguaje de la fe, esto se llama vivir en el espíritu. En el lenguaje de la filosofía, vivir bajo la guía de la razón. Son lo mismo con distinto nombre. El reino de los cielos dentro de vosotros, esa frase que la traducción falseó, no era una promesa mística, era una descripción psicológica, el estado de quien ha comprendido su unidad con el todo. Entonces, ¿qué queda de las antiguas promesas de salvación? Queda la posibilidad de vivir aquí y ahora en verdad. Jesús lo insinuó. Spinoza lo explicó. La traducción lo ocultó. Entre esas tres etapas se resume la tragedia del espíritu humano. Conocer, comprender, manipular. Las palabras que fueron puertas se convirtieron en muros, pero cada muro lleva escondida una grieta. Spinoza fue la grieta perfecta en la muralla de la teología. Por ella se filtró la luz. Los teólogos de su tiempo lo llamaban el hombre sin Dios. Pero 3 siglos más tarde, Einstein escribiría, creo en el Dios de Spinoza, no el que premia o castiga, sino el que se revela en la armonía de lo existente. El físico comprendió lo que los teólogos habían rechazado, que la ciencia no destruye el misterio, lo engrandece. Cada átomo obedece las mismas leyes que rigen las galaxias. La mente humana puede entenderlas. ¿No es eso divino? ¿No es eso oración en forma de conocimiento? Spinoza no necesitó profecías apocalípticas. Su visión del mundo ya era una revelación. Mostró que el fin de los tiempos anunciado por las religiones no es catástrofe externa, sino transformación interior. Apocalipsis significa revelación, el velo que cae.
El verdadero fin del mundo es el fin de la ignorancia, y esa revelación ocurre cada vez que alguien se atreve a pensar. Cada mente iluminada marca el comienzo de un nuevo mundo. ¿No será que el Apocalipsis empezó hace siglos, cuando el primer hombre se atrevió a preguntar ¿por qué? Por eso Spinoza no tiene templos. Su altar es el pensamiento que se atreve, su liturgia, la contemplación racional, su rezo, la búsqueda paciente de claridad. Donde otros buscan milagros, él encuentra leyes. Donde otros buscan misterios, él encuentra causas. Donde otros buscan salvación, él encuentra comprensión. Y en esa comprensión descansa la paz que prometieron los profetas, no la paz de la ignorancia, sino la paz del orden comprendido. Quien entiende que todo sucede según una necesidad eterna, deja de resistirse al flujo de las cosas, no teme la muerte, no codicia la inmortalidad, no espera paraíso alguno, vive. Pero vivir de esa manera exige un coraje casi sobrehumano. La verdad no consuela, quema, disuelve, desnuda, obliga a mirar sin filtros lo que somos, fragmentos que participan de lo infinito, expresiones temporales de una sustancia eterna. De esa visión nace la humildad verdadera. No la que se inclina ante los altares, sino la que reconoce que toda voluntad es apenas una onda en el océano del ser. ¿Cómo puede haber orgullo o culpa en quien ve así el universo? Solo serenidad, solo alegría. Spinoza llamó a eso beatitudo. No placer, sino alegría eterna, la dicha de comprender que somos parte de Dios, comprendiendo a Dios. Esa es, en el fondo, la misma experiencia que buscaban los místicos cristianos, sufíes o budistas, pero Spinoza la alcanzó sin abandonar la razón. Por eso, su filosofía es un puente entre el misticismo y la ciencia, entre la fe y la lucidez. Lo que antes se separó artificialmente, él lo unió. Y su unión es la que hoy vuelve a resonar, ahora que las religiones se desmoronan y la ciencia busca su propia alma. En cada época de crisis espiritual, la voz de Spinoza resurge como una brújula. Comprender es bendecir, parece decirnos. Comprender es orar sin palabras. Porque, ¿de qué sirve creer en Dios si no se comprende la realidad? O negar a Dios si no se comprende el misterio. Ambas posiciones son prisioneras del mismo desconocimiento. Spinoza rompe esa falsa elección. No pide creer ni negar, sino ver, con los ojos limpios de miedo, con el pensamiento libre de esperanza servil. La fe sin razón es sombra, la razón sin fe es vacío. Solo su unión produce claridad. Solo entonces la mente humana se convierte en espejo del universo, y el universo en espejo de la mente humana. A veces, al leer sus páginas, uno siente que Spinoza conversa aún como si su voz atravesara los siglos para despertarnos. Sed libres, susurra entre los axiomas, libres de las pasiones que nos dominan, libres de las ideas que nos esclavizan, libres del lenguaje que nos engaña. Su herejía fue enseñar a pensar como forma de oración, y quizá eso sea lo más sagrado que un hombre puede hacer, pensar con sinceridad. 3 siglos después, el mundo sigue dividido entre credos que se excluyen, naciones que se matan en nombre de dioses opuestos, iglesias que acumulan poder, filósofos que predican desesperanza. Pero la semilla de Spinoza continúa germinando en cada mente que se atreve a unir razón y amor. Quizá el verdadero reino de Dios no sea un futuro ni un sitio, sino una civilización que piense con compasión, entender no para controlar, sino para cuidar, saber no para dominar, sino para participar conscientemente en el orden de la vida. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, la historia de aquella semilla continúa en ti. Dime, ¿desde qué lugar del mundo sientes esta voz? Escribe en los comentarios el país, la ciudad, la hora en que esta reflexión te encuentra. No es curiosidad, es el eco de una comunión invisible.
Spinoza habría sonreído al saber que la mente humana, miles de años después, sigue siendo capaz de buscar claridad. Y si estas ideas te hablan al corazón, compártelas con un amigo cercano, que las bendiciones, las verdaderas, las del entendimiento y la paz interior, lleguen a su familia y a la tuya también. Porque el miedo mantiene los templos llenos, pero solo la comprensión mantiene el alma viva. El dogma construye altares, pero la verdad los derriba. Y aunque las instituciones cambien de nombre o los credos de forma, la batalla es la misma. Miedo contra lucidez, obediencia contra libertad. Spinoza eligió la lucidez. ¿Qué elegirás tú? La historia puede olvidar nombres, pero no puede olvidar despertares. Y la humanidad, a pesar de sus retornos a la oscuridad, siempre avanza un paso más cerca de la claridad. Cada vez que una mente se abre, el universo se expande. Cada vez que una duda es aceptada con amor, un nuevo fragmento de Dios se reconoce a sí mismo. Esa es la eternidad. El proceso infinito mediante el cual la sustancia se hace consciente de su propia infinitud. Así termina esta travesía por los errores de traducción que cambiaron la idea de Cristo, leídos a la luz de Spinoza. Pero en realidad no termina. Las palabras son solo el umbral de algo más vasto, la comprensión que cada quien debe continuar. Jesús habló en parábolas para que pensáramos. Spinoza escribió en geometría para que comprendiéramos. Quizá ambos decían lo mismo bajo lenguajes diferentes, que la verdad no se impone, se despierta. Y cuando despierta, nada puede volver a dormirla. Puedes negarla, puedes postergarla, puedes intentar enterrarla en rituales, concilios y traducciones, pero ella se filtra como la luz a través de las grietas del miedo. La verdad no puede ser enterrada para siempre, no porque sea divina, sino porque coincide con la estructura misma del ser. Es eterna porque está escrita en la trama misma de la existencia, y quien una vez la ha visto ya no pertenece al reino de los ciegos, sino al de los despiertos. Al final, todo se resume a una elección silenciosa, la comodidad del dogma o el vértigo de la libertad. Spinoza eligió la libertad, y la libertad, como la verdad, nunca muere.